Parece que está grabando. Ok, yo quería hablar de estas cuestiones del financiero, ¿cómo era la cuestión? Financiero de Chile, como eso. Bienvenidos a una nueva edición del podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Ok, el diario financiero es como una promesa de Chile al tal con políticos como lo trabajan el gobierno, y entonces así el gobierno cultiva al país, qué le gana, cómo le gana, qué hace, cómo tiene, qué puede ser. Chile es algo, pero será más, hay que escuchar el podcast. Ok, parece, ok, vamos a mezclarlo un poco. Espacio presentado por EY, construyendo que recibimos ayer. Y es un clip de Diario Financiero. Muy buenos días, es jueves 13 de abril, es una mañana soleada en Londres, pero en los mercados el ánimo no es tan primaveral, resultado de dos reportes que recibimos ayer. El esperado informe de inflación en Estados Unidos y también las minutas de la Reserva Federal. Antes de analizar con más atención estos documentos, veamos qué está pasando en cada uno de los índices. En Asia tenemos una sesión mayoritariamente positiva a pesar de caídas en las acciones chinas. El índice regional logra marcar un avance de 0,15%. En Europa tenemos decididamente una sesión mixta con Alemania e Italia operando en terreno negativo, el IBEX algo plano, pero el Stock 600 logra marcar un alza de 0,19%. Por su parte, los futuros de Wall Street se preparan para una apertura con un repunte, el Nasdaq avanza 0,32% y el S&P 500 sube 0,18%. Muy importante para las monedas latinoamericanas es una sesión de nuevas caídas para el dólar. A esta hora el índice de la divisa retrocede 0,22% y está dando un impulso a los commodities. El cobre sube en torno a 0,9% en Londres y vemos alzas de más de 1% en otros metales, incluyendo el zinc, el aluminio, así como en commodities agrícolas, incluyendo el trigo y la soya. ¿Cuáles son los temas que están pasando sobre la mente de los inversionistas? La pregunta es, ¿qué va a pasar con la Reserva Federal? Ya no después de la reunión de mayo, sino en la reunión de junio. ¿Qué va a pasar con la economía estadounidense hacia fin de año? ¿Y qué va a pasar con la economía global de aquí a 2024 o, por qué no, más allá, hacia 2025-2026? La respuesta dependerá a quienes decidan creerle, si le creen al Fondo Monetario Internacional y a la Reserva Federal o si le creen a los analistas de bancos privados. Comencemos por Estados Unidos, donde ayer tuvimos la publicación de las minutas de la Reserva Federal y un cambio importante que introduce este documento es la mención de una recesión hacia finales del próximo año. Este era un escenario que analistas privados ya habían anticipado, pero que la Fed hasta ahora no había reconocido en sus pronósticos. Tanto también el FMI siempre había hablado de un deterioro de las condiciones y una posible recesión, pero en las minutas de ayer el texto incluye claramente la proyección de que hacia fines de este año la economía de Estados Unidos va a experimentar una, cito entre comillas, recesión moderada. ¿Qué implicaciones va a tener esto en política monetaria, que es lo que está marcando el ritmo en los mercados de estos días? Se anticipa una baja del punto máximo al que llegaría la tasa de interés. Es más, esta llegaría a su punto máximo en la reunión del próximo mes, que se realiza entre el 2 y el 3 de mayo. El mercado está anticipando un alza de 25 puntos base. Esto llevaría a la tasa de referencia a un rango de 5 a 5,25%. Muy importante es que la minuta también incluye proyecciones de recortes de tasas de interés hacia el próximo año. Si bien no da una fecha para el inicio de estos recortes, ya que eso va a depender de las cifras que vaya arrojando la economía, sí incluye la proyección de que la tasa hacia
fines de 2024 estaría en torno a 3,28%. Y ese nivel es 50 puntos más bajo que lo que se había previsto en proyecciones anteriores. Es decir, la Fed está previendo un ajuste monetario menor al que se había preparado para realizar hasta antes de que suceda el colapso del Silicon Valley Bank. Este punto es muy importante porque en el diagnóstico tanto de la Reserva Federal como del Fondo Monetario Internacional se considera que la crisis bancaria provocada por el colapso del Silicon Valley Bank, del First Republic Bank y de Credit Suisse en Europa tendría un impacto limitado. La crisis habría sido ya superada, mientras a su vez habría colaborado en el trabajo de reducir la inflación al restringir las condiciones de financiamiento en el mercado. Este último punto es clave también en el diagnóstico del Fondo Monetario Internacional, pues es uno de los factores que intervino para su recorte en las proyecciones de crecimiento de la economía global. Aún así, Oxford Economics, en un informe que publica esta mañana, cuestiona esas proyecciones y considera que son demasiado optimistas. Oxford Economics anticipa que el impacto de la crisis bancaria aún no se materializa del todo y que veremos una mayor restricción de financiamiento para empresas y consumidores. Y esto llevará a un crecimiento aún mucho menor de la economía global. Las proyecciones de Oxford Economics apuntan a una expansión mundial de 1,9% para este año y 2,2% para el próximo año. Ambas cifras son casi un punto porcentual menores a las del Fondo Monetario Internacional. El diagnóstico de los economistas de Oxford Economics contradicen también lo que ha dicho la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, respecto a que la crisis bancaria ya ha sido superada y que no tendría mayores impactos en la economía. Así que aquí depende a quién creerle, si a los economistas que no son solamente los de Oxford Economics, también tenemos otros economistas advirtiendo que hay una restricción importante en las condiciones de financiamiento, sobre todo para empresas, y que esto va a tener un impacto mayor en la economía. Ustedes dirán, bueno, esto va a colaborar con una baja aún más acelerada de la inflación de lo que se reportó ayer. En marzo, el IPC de Estados Unidos había acumulado un alza 12 meses de 5%. Esto es casi un punto, más bien un punto porcentual menor al nivel registrado en febrero, cuando la tasa de inflación general estuvo en 6%, pero muy importante, la inflación subyacente tuvo una ligerísima variación apenas de 0,1. Así que todavía hay una presión en el área que no incluye ni alimentos ni combustibles. Tanto los pronósticos del Fondo Monetario. Habla tanto esta señora que yo quiero decir que esto, cómo baja la bolsa para de comida y otras cosas que petróleo y cómo baja eso, y entonces es el país a violencia, leyes, protocolo, ¿qué está pasando? ¿Cómo eso? Chile está en alto o bajo, cultivándose o trabajando en el futuro. ¿Cómo está Chile si no es competente o competente, como la palabra, negocios chilenos a Estados Unidos y la economía, señora y caballero, políticos que están mintiendo? ¿Cómo? YouTube, soy Intermix Héctor. Internacional como de la Reserva Federal contemplan que la inflación se va a seguir desacelerando rápidamente. Se atribuye no solamente a una baja del precio de los combustibles y de los alimentos, sino también, por ejemplo, a la caída en los precios de los alquileres, algo que ya se habría registrado en Estados Unidos, pero también a menores presiones por consecuencia de una menor actividad económica y por ende una menor demanda. Más de 1.000 economistas entrevistados alrededor del mundo por el Instituto Alemán IFO y el Instituto de Políticas Públicas suizo contradicen este pronóstico. Los analistas
anticipan que la inflación se mantendría en niveles muy altos, al menos hasta 2026. Se prevé una tasa de inflación mundial en torno a 5% para los próximos 3 años. Esto contradice el fondo, que prevé una inflación mundial ya por debajo del 5% para 2024. Muy importante en este diagnóstico que arroja el estudio del Instituto IFO es que Sudamérica lidera las expectativas inflacionarias, sin duda influenciadas por esa inflación de casi 100% en Argentina, que se prevé se mantenga en ese nivel hasta fines de año. Pero llama la atención que la región mantenga el liderazgo, nada positivo este liderazgo de expectativas inflacionarias de aquí al menos en los próximos 2 años. Hay que sumar a esto un factor de riesgo importante y es el precio de los combustibles. Hasta ahora la baja que se ha producido en los índices de inflación en Latinoamérica, en Estados Unidos, también en Europa, han estado marcadas básicamente por la caída en el precio de la energía y los combustibles. Pero mucho ojo, que el petróleo ha ido subiendo silenciosamente en los últimos meses. Estuve revisando y el barril de WTI suma en lo que va del año un alza ya de 20% y el barril de crudo Brent de 15,6%. Es más, esta mañana, a pesar de una ligera caída, el precio del barril de crudo WTI se ubica en $83,16, que es su mayor nivel desde el 17 de noviembre pasado. Así que todavía hay muchos factores que llaman a la cautela en este diagnóstico bastante optimista que presenta el Fondo Monetario Internacional y que también se presenta en las minutas de la Fed, a pesar de esa mención de recesión hacia fin de año. Antes de continuar con la agenda del día, quiero recomendarles que no se pierdan el newsletter que acompaña siempre a este podcast. Coloco la dirección en las notas de este episodio, en cualquiera sea la plataforma que lo estén escuchando. Y hago mención a un estudio publicado esta mañana de Economist Intelligence Unit sobre los ambientes para hacer negocios alrededor del mundo y se destaca el deterioro en Colombia y en Chile. Ahora sí, vayamos con la agenda del día. Después de ese reporte de inflación que tuvimos ayer en Estados Unidos, hoy tenemos el inicio del reporte de resultados con Delta Airlines. El mercado va a estar muy atento a la resiliencia de esa demanda de los consumidores a pesar de estos problemas inflacionarios y de una posible recesión. Bienvenidos a una nueva que está dedicado al rally del Bitcoin. La criptomoneda destaca también en la sesión de hoy con un alza de 1,64% que enrumba al Bitcoin hacia los $31,000. En lo que va del año, la criptomoneda acumula un avance de más de 80%. No es el único criptoactivo que ha subido. Y los más agresivos consideran que estamos a puertas de una nueva ola de rally de las criptomonedas. Conversamos con Christopher Sturcker, CEO y cofundador de ARK Finance, sobre el repunte del Bitcoin, pero además el avance que están teniendo las aplicaciones fuera de estas stablecoins y otros activos especulativos. La última vez que en el podcast hablamos del Bitcoin fue cuando el colapso de FTX. No han pasado ni 6 meses y ahora estamos con Bitcoin siendo uno de los activos que más ha rentado en lo que va del año. ¿Cómo se explica ese cambio de tendencia y ese repunte que hemos visto? Sí, efectivamente el 2022 anterior fue un año muy duro para cripto. Estuvimos cayendo casi sin piso y este año ha sido súper bueno. Lo que ha tenido hemos subido un 83% de lo que es Bitcoin, 60 y tantos por ciento en otras criptomonedas. ¿Qué es lo que le explica? Creo que son dos factores. Uno macroeconómico, que tiene que ver con desaceleración de la alza de tasa en Estados Unidos. Y el segundo tiene que ver un poco con esta promesa que se está empezando a cumplir de cripto como un refugio al sistema financiero tradicional. En ese sentido, ¿crees que le ayudó, y no sé si lo confirman las cifras,
¿Le ayudó el colapso de Silicon Valley Bank y de First Republic Bank, por ejemplo, o de Credit Suisse? De todas maneras, ese creo que fue el momento en que el mercado entendió las dos cosas que estaba diciendo antes. La primera es, bueno, el alza de tasas ya ha empezado a tener efectos en la economía, digamos, en la economía y la parte financiera. Se rompieron los bancos, con lo cual ya no le queda mucho más margen a la Fed para seguir subiendo las tasas. En consiguiente, eso le pega favorablemente a una casa de activos riesgo como lo es cripto, y uno lo ve en la data durante ese periodo. Y la segunda, efecto interesante justamente, es el desacople que tuvo Bitcoin durante ese periodo en relación a otras criptomonedas. Bitcoin, como decía antes, ha subido más que Ethereum, más que otras criptomonedas, y eso nosotros creemos tiene que ver con esta idea de que más gente está pensando en cripto, en Bitcoin en particular, como una alternativa al sistema bancario tradicional. Tiene que ver con una coyuntura de los bancos y no de Bitcoin funcionando como un activo refugio en sí mismo, porque, por ejemplo, el año pasado se decía, es el activo para hacer hedge contra la inflación, pero cayó de la mano de las acciones, por ejemplo, entonces no sirvió de ese refugio. ¿Es o no un refugio o es otra clase de activo distinta? Sí, creo que el precio incorpora la expectativa de que se convierta en un refugio en el futuro. Efectivamente, un activo que sube un 80% 4 meses y que el año pasado cayó, no sé, un 50-60%, no sé si es el mejor refugio para tu dinero. Pero claro, está la idea de que efectivamente instituciones con más de 100 billones en assets, que tiene básicamente la plata de todas las startups de Estados Unidos, puede caer de un día para otro. Y no estaba tan claro, y lo vimos acá con empresas amigas, no estaba tan claro si la gente iba a poder recuperar su plata. Entonces, creo que ese, por el lado de expectativas, es donde puede operar el efecto precio que desacopla el Bitcoin. ¿Crees que Bitcoin se está estableciendo como la criptomoneda imbatible o ves espacio para que otras criptomonedas le disputen el liderazgo? Porque hasta ahora es casi sinónimo criptomoneda Bitcoin y las demás le siguen por ahí Ethereum, quizás, o hay todavía mucha desconfianza en otro tipo de criptoactivos. Sí, es una súper buena pregunta. Creo que lo que está emergiendo son casos de uso llamémoslo, en cripto en general. Está este caso de uso bien particular que tiene Bitcoin y creo que ahí, digamos, como oro digital, refugio, lo que hablábamos recién, creo que ahí se ha ido consolidando. Y las otras, como criptomonedas, digamos, clones de Bitcoin, se han convertido más en activos especulativos. Pero por otro lado, a nosotros en ARC, sobre todo, lo que más nos llama la atención es lo que se ha venido construyendo en lo que se llama Web3, que son todas estas aplicaciones que corren con infraestructura de cripto, principalmente a través de la red de Ethereum y las redes que son compatibles con Ethereum. Y ahí es donde creo que hemos visto más que consolidación, verdadera adopción de cripto. Por ejemplo, sobre la red de Ethereum y otras se han construido stablecoins que efectivamente tienen cientos de miles de usuarios que las usan cada día como refugio de inflación en sus respectivos países. Está todo el mundo de DeFi, está el tema del préstamo, todo un sector financiero. También se ha venido construyendo un sector que tiene que ver más con entretenimiento y cultura, con el tema de los NFTs. Y en tercer lugar, un sector que tiene que ver con infraestructura, que hace que todo esto funcione. Todo el tema de los oráculos que ayudan a destruir la información de precios en el mercado. Entonces creo que no es solo Bitcoin, sino también todo este otro mundo de las aplicaciones descentralizadas que también se ha venido materializando. Y lo último que hay ahí es que, a pesar, digamos, de lo que pasó con los precios en el año pasado, lo que es uso, desarrollo, cantidad de billeteras, etcétera, se mantuvo bastante sólido. Entonces creo que estamos viendo que a través de las distintas redes la gente siguió usando, siguió interesada, por ejemplo, en trabajar para este tipo de proyectos. Así que, bueno, cripto es más que Bitcoin. Es interesante lo que mencionas del Web3 y otras aplicaciones porque hasta, digamos, mediados del año pasado era lo que la llevaba. Después pasamos del metaverso, pasamos a Web3, pero ahora han sido desplazados por la inteligencia artificial y los ChatGPTs, etcétera. Pero tú dices que siguen creciendo, o sea que esa es una industria que se sigue desarrollando. Efectivamente, o sea, lo que son el número de billeteras activas
está en niveles récord, 15 millones mensuales de billetera activa, cantidad de desarrolladores. La verdad que hay bastantes métricas, las que tienen que ver con, las que tienen, digamos, el efecto precio, creo que todavía obviamente no se han recuperado, lo que es volumen transado en exchange descentralizado o fees pagados a los distintos protocolos todavía no se recupera, porque está este efecto precio, pero en número de transacciones creo que hemos visto algo bastante saludable. Cripto, digamos, no se fue porque el precio bajó. En ese sentido, la industria, ¿crees que se ha mostrado resiliente, que lo que vimos el año pasado fue un ajuste necesario, digamos? Es un early stage, como dicen, digamos, todas estas aplicaciones son conceptos que están tratando de buscar product market fit, con tecnologías nuevas que están evolucionando súper rápido. Entonces, efectivamente hay periodos de ajustes y desajustes. En el caso de cripto, este no es el primer ciclo, digamos, como esta magnitud. Estamos como en el caso de Bitcoin, como el sexto de estos episodios de alza y declive. Y lo que pasa es que cuando en cripto tiene la gracia que todo tiene precio y todo se puede traquear. Pero si uno piensa la valorización, por ejemplo, de las startups, que uno podría comparar a las empresas tecnológicas jóvenes, pasan por estos mismos ciclos. Lo que pasa es que son activos que no son líquidos, por lo tanto no tienen un precio que el mercado pueda seguir. Entonces, este como efecto látigo que tiene al estar más abajo, digamos, en la cadena de innovación, en cripto lo podemos ver. Leía esta semana, cuando se produjo el alza por encima de los $30,000, ya surgieron algunas voces diciendo que es el inicio, que el Bitcoin se está preparando para un super rally, el mega rally. ¿Creen ustedes también eso? A ver, nosotros a principios de año le preguntamos a gente, digamos, de distintos sectores de la industria cuál era su predicción para el precio de Bitcoin y otros activos hacia final de año. Estábamos en esa época por ahí de los $12,000 y la gente en valor esperado, porque los primeros que hicieron la distribución, nos daba algo alrededor de 30. Entonces, si uno piensa exalte, digamos, 3 meses atrás, la expectativa de los expertos, la gente que estaba metida en la industria es, bueno, va a ser un mejor año que el anterior, vamos a seguir cayendo, vamos a duplicar prácticamente. Y bueno, acá estamos. Si tú das algo bastante incierto cómo va a evolucionar el precio, yo tengo la sensación de que varios de las señales que estábamos esperando tener de parte del sector macro, digamos, de inflación, trabajo, tasa de interés, ya se han dado y ya se han ido internalizando. Entonces la pregunta es qué nuevas noticias pueden venir que gatillen una nueva alza de precios. A mí me gusta más pensar por el lado de nuevos casos de uso. Creo que el rally que tuvimos primero por finanzas descentralizadas y luego por el mundo del metaverso, de NFTs, la pregunta es cuál es el próximo caso de uso que pueda justificar por el lado como de los fundamentos un nuevo rally. No soy, digamos, tan agresivo en decir, bueno, este es el momento de que vamos a triplicar, cuadriplicar. Pero varias de las cosas que estaban, digamos, manteniendo el cripto abajo ya se han ido liberando, así que estamos todos respirando un poco más tranquilos. ¿Tiene una persona común acceso a invertir en ese sector que tú dices de las aplicaciones, más allá de las criptomonedas o las stablecoins? Bueno, eso es justamente lo que nosotros hacemos en Arch Finance. Nosotros lo que hacemos es construir índices que traquean estas distintas industrias y le permitimos a la gente invertir en canastas que tienen varias de estos activos que vienen, digamos, de estas aplicaciones. Y creo que eso busca resolver el problema que la gente tiene, que dice, bueno, yo le creo que del mundo de Web3 puede salir el próximo Amazon, el próximo Facebook, pero ¿cuál es? Y creo que lo que ha probado la historia es que la diversificación es como la mejor estrategia para poder acceder, digamos, al desarrollo de la industria en su conjunto. Y eso es lo que nosotros hacemos con productos que son en sí mismos un token también. ¿Y no ven un riesgo en que, por ejemplo, se reduzca el financiamiento en la industria, dado que, por ejemplo, los capitales se van al nuevo activo de moda, que son todas estas iniciativas de inteligencia artificial, etcétera? ¿Podríamos ver ahí un problema de financiamiento para más desarrollo? Es totalmente, o sea, el financiamiento para startups se redujo bastante el último año, el financiamiento para fintech más todavía, y el financiamiento para hacer cosas en cripto aún más. Y Más todos todavía. tenemos, digamos, conocido, digamos, la industria que le ha costado levantar plata y que todo el mundo está de moda. Ella es una realidad. Ahora hay muchos proyectos que levantaron plata en el bull market.
hay muchos proyectos que están en etapas muy tempranas y que creo que vamos a empezar a ver los frutos de esa como pólvora que todavía le queda a varios proyectos interesantes. O sea, estamos viendo cosas, por ejemplo, en el sector de social media en cripto, que es un caso de uso que todavía no se ha, digamos, no ha tenido adopción masiva y que es algo que se ha venido construyendo durante este bear market del año pasado. Así que todavía hay harto para ver, independiente de que el nuevo flujo sea más bajo. Y pensando en otro riesgo, ¿ven riesgos regulatorios? Sin duda, la incertidumbre regulatoria creo que es un dolor súper grande, principalmente en Estados Unidos. Veía ahora un reporte que digamos, el share de desarrolladores de cripto que está en Estados Unidos ha venido disminuyendo en el tiempo, creo que hoy está alrededor del 25%, y eso tiene que ver con la incertidumbre. Entonces, no es solo Estados Unidos, creo que en distintos mercados o distintas jurisdicciones, lo que se necesita es mayor claridad para que, digamos, todos los que estamos en este espacio podamos construir tranquilos y estar, digamos, seguir la ley, digamos. Y muchas veces ese seguir la ley es lo que les complica a los proyectos porque o no saben cómo, no pueden, digamos, aplicar a las licencias tradicionales, etc. Es un riesgo muy grande y a pesar de todo, tenemos todos estos casos de usos que se han venido construyendo. Para terminar en una nota positiva, pensemos en las oportunidades. Latinoamérica parece como una región de oportunidades para el desarrollo cripto. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Han notado que se mantiene el ritmo de crecimiento de la industria en la región? ¿Qué expectativas tienen para los próximos años? Sí, Latinoamérica es sin duda una de las regiones que tiene mayor potencial para la adopción. Siendo súper directo, el mejor predictor de adopción de cripto es la tasa de inflación de un país. Entonces, por ejemplo, en un país como Chile, la adopción está en el orden del 15%. En Brasil, que tuvieron su spike de inflación un tiempo atrás, llegó a 25%. Argentina, creo que es líder mundial, junto quizás con Vietnam, otros países que han tenido periodos inflacionarios, 35%, en que cripto y Web3 es algo masivo, y aunque no lo usa solo los entusiastas de la tecnología. Es como de dulce y a gran, digamos. La propia inestabilidad de nuestra región es lo que lo convierte en el mejor laboratorio para cripto. Lo que me gusta es que efectivamente hay cientos de miles de personas en Latinoamérica que protegen sus ahorros todos los días usando criptoactivos. Y eso es maravilloso. Si uno va a Argentina es realmente impresionante. No solo la comunidad que hay, sino que efectivamente la gente normal en la calle lo usa. Como siempre, espero que hayan encontrado el especial de esta semana útil. Si tienen alguna idea o sugerencia de un tema que quisieran que abordemos en este espacio, háganmelo llegar a través de mi correo electrónico mveles@df.cl o a través de mi cuenta de Twitter @marcelaveles. Revisemos ahora la agenda del día. Para cerrar la semana tenemos, además de los resultados de los grandes bancos de Wall Street, tendremos en Estados Unidos cifras de ventas de retail, producción industrial y, muy importante, el índice de confianza de los consumidores. Todos estos reportes se entregan entre las 8:30 y las 10:30 de la mañana. En Argentina tenemos reporte de inflación. Esta tarde se calcula o se proyecta que la inflación a 12 meses llegaría a 103% en marzo. Y en Perú tendremos datos de desempleo que se cree había subido a 8,1% en febrero, afectados por ese frenazo de la economía que provocaron los bloqueos, las protestas y la incertidumbre política. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl. Yo me despido por ahora. Les deseo que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios. Allez, ça fait honte. Ça va, Playman. Tu lui touches un XLR, il t'encule. Tu jettes une savate. Oh putain de merde. Oh putain. Et
il faut reconnaître quand même que les éléments sont un peu contre nous depuis quelques temps. Hein, sur Steam, il y a que le nuage de criquet finalement qui était faux, hein, mais tout le reste, c'était vrai. Parce qu'un point de côté, j'en ai eu un avant-hier, bon, c'est ma vie privée. En montant les escaliers. Non, mais il faut bien savoir que sur l'annonce Steam que j'ai faite, qu'on était de retour en conseil restreint parce qu'il y a des blessés, des menaces d'accouchement, du larcin temporaire et tout ça c'est vrai. Tout ça c'est vrai. C'est vrai. Absolument. La vie est une pute. Voilà. La vie est une chienne. Oh, tu la connais? Chienne de vie. Alors c'était chienne de vie, c'est ça. Oh, faudrait que je la retrouve celle-là sur YouTube. Chienne de vie. Et bah vous notez ça, chers auditeurs, chienne de vie sur YouTube. Non mais sinon tu as quelque chose à dire? Bah écoutez, non. Merci, c'était fantastique. Non, c'est juste que voilà, bah c'est les aléas du direct, hein, comme je dis. Hein. Franchement. Vas-y Coco, ça va aller. Lâchez la vachette. C'était la pire imitation de Gilles, mais ever quoi. Qu'est-ce que c'est ça? Tu dégages. Le 12 tu sors. Le 12 tout de suite. T'es viré. Bon bah écoutez, on va stopper là. Feynman, tu veux te faire plaisir sur une petite prod musicale bien à toi là pour la fin? Feynman. Bon bah c'est parti. On vous fait des bisous et puis du coup nous on se donne rendez-vous demain. Merci d'avoir écouté ce mini-cast. Mais ça n'a pas de sens, on est en off, ils savent pas qu'on est aujourd'hui. Bah, on se retrouvera le 12/04/2016, voilà, la date post. Et même ils s'en foutent, c'est de la rediff. Voilà, donc bisous, merci à tous. On se laisse avec le conseil musical de Feynman. Big up. Si tu veux, c'est quoi le son? Ah, voilà, donc c'est une track officielle, official, Feynman. The Flame. Flame in the Flood. Allez, bisous, à bientôt. À bientôt. Salute. Vous savez que les licornes ont existé? Sauf que quand ils ont fait l'Arche de Noé, ils ont pris 2 mâles et du coup. Non, mais ce qui. Enfin, pour la petite anecdote, ils disaient que c'était il y a 375 000 ans avant Jésus-Christ qu'elles se sont éteintes. Et après, ils ont dit que c'était 25 000 en fait. Avant Jésus-Christ.
Très bien, merci Gaiden pour cette petite anecdote qui est atterrie en plein milieu d'une explication sur GTA Vice City. Pas haute, c'est bien. Donc, oui, non, mais excuse-moi, parce que du coup j'étais en train de chercher le fameux son, on va faire ça un peu à la cliquette. Bah écoute, je sais pas, tu veux narrater ton Mais tour, j'étais pas là. Pardon? J'étais pas là. Comment ça, t'étais pas là? Bah j'étais là, j'étais pas là. J'étais en train d'aller acheter les bières. Bref, on digresse. Grâce. Merci. Ma femme dit souvent un sucre que je devrais me raser les boules. Je sais pas faire Colombo, c'était... Non, le clavier ne marchait pas. Monique se pencha sur la table. T'as déjà entendu un livre érotique porno? Entendu un livre érotique. Marco lui attrapa fermement les fesses. Pas devant son bouquin, enfin en écoutant. Anus T'as entendu ça Jack Miel. On se fait une choumette à la picole et puis on voit jusqu'où ça va. Un flying man. Ça perd l'hippopute. La bonnette, hein. J'ai envie de dégueuler. Bon, ça va être encore une question de vieux, mais qu'est-ce que j'ai fait de mes lunettes? Ouais, d'ailleurs, sur Steam, j'ai encore mis, tu sais, sur l'annonce il y a 3 semaines du roi. Ah, bah oui, mais ta gueule. Ils vont cracher sur un cocktail. Là, ça pue du cul, mais violent. Perdón. Perdón. Me equivoqué. Estoy equivocado. Ay, sí que estoy como la chucha, weón. Este para afuera, weón. Este para adentro. Este para acá. Esto es hacer música. Va así. Quedan entradas para Jere Klein y cuáles son los precios. Conciertos. Jere Klein anuncia gran concierto en Santiago. Este es el valor de las entradas. En menos de un año lanzó su carrera artística el cantante urbano Jere Klein, y próximamente aterriza con un show completo en solitario en el Teatro Coliseo de Santiago. Con más de 400 millones de reproducciones en las plataformas digitales, se ha convertido en uno de los artistas más escuchados en los últimos meses en Chile. Tras varias colaboraciones con artistas del género urbano como Marcia Neke, Balbi el Chamalo, Nico og y King sabe su carrera ha ido en ascenso. Es por esto que el intérprete de Muñeca lanzó su EP 6.5, que contiene 4 canciones que ya han acumulado miles de reproducciones en las principales plataformas digitales. En el concierto de Jere Klein se presentará el DJ urbano más conocido del país, Pablito Pesadilla. Conoce a continuación el valor de las entradas para ver al intérprete de Mándame la Ubi. Quedan entradas para Jere Klein y cuáles son los precios. Aún quedan entradas disponibles para el concierto de Jere Klein. Los precios de los tickets son los siguientes: cancha, $17 250. Platea baja, $17 250. Platea alta, $11 500. Si deseas comprar entradas, haz clic aquí. ¿Cuándo es el concierto de Jere Klein? El espectáculo está programado para el 19 de mayo en el Teatro Coliseo, que se encuentra ubicado a pasos del Metro Moneda. ¿Cuál es la última canción de Jere Klein? El último tema que sacó Jere Klein fue junto a Nico og, titulado Excutan Sola. La canción se encuentra número 1 en el top de canciones de Apple Music Chile, y en Spotify Chile. De hecho, es la primera canción de este año que logra posicionarse en la cima de la lista en apenas 24 horas. En YouTube cuenta con 4.3 millones de vistas. Disfruta a continuación el video oficial.
Ups, estoy perdido. 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 Ups. Ups, casi lo paré. Ups, no sé qué estoy haciendo. Quiero música y no me deja. No quiere venirse. Esto es malo. Estos son todos. Oh, pues quiere irse para otra parte, weón. Cochino la weá. ¿Qué weá esto? ¿Cómo es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Me voy a ir, parece. Banda chilena Protistas molesta por uso de su música en cuentas oficiales de Boric. Mínimo consultar Artes y Cultura Bio Chile. Artes y Cultura. Banda chilena Protistas molesta por uso de su música en cuentas oficiales de Boric. Mínimo consultar. Viernes 14 de abril de 2023, 11:56. La banda chilena Protistas criticó el uso de su música, sin autorización mediante, en una de las publicaciones sobre la inauguración del embalse Chironta. A través de redes sociales, la banda chilena Protistas manifestó su molestia tras la utilización de su música en una pieza digital publicada en las cuentas oficiales del presidente Gabriel Boric. Yapo en gobierno de Chile si van a ocupar nuestra música en las RRSS del presi mínimo un par de cosas, consultarnos si estamos de acuerdo, en el caso de ser así, ponernos en los créditos, se lee en el mensaje publicado ayer jueves en la cuenta en Twitter del grupo liderado por Álvaro Solar. No se relajen por el hecho de no ser Piñera, se lee al final del mensaje, que causó debate y preguntas. Consultados sobre dónde había sido utilizada la pieza en cuestión, desde Protistas señalaron en una historia de inaugurando una represa. Dicho post hace alusión a la visita del presidente de la República a la inauguración del embalse Chironta, en la región de Arica y Parinacota, donde además anunció un plan de inversión en materia de riego y eficiencia hídrica para el país. Bio Chile tomó contacto con Álvaro Solar, líder de Protistas, sin recibir respuesta hasta el cierre de esta publicación. Por ahora, las publicaciones en cuestión ya no están disponibles en las cuentas oficiales del mandatario. Las stories hoy disponibles sobre la actividad, al menos en presidencia inferior CL, están musicalizadas por artistas extranjeros. Yapo en gobierno de Chile si van a ocupar nuestra música en las RRSS del presi mínimo un par de cosas, consultarnos si estamos de acuerdo, en el caso de ser así, ponernos en los créditos, no se relajen por el hecho de no ser Piñera. Protista en Protistas abril 14, 2023, Artesaya Cultura. Ups, yo no sé lo que está pasando. Algo de Piñera, o como quisieran, banda chilena protesta molesta por uso de su música en cuentas oficiales de Boric. Mínimo consulto Artes de Cultura Bio. Medio raro la weá. Medio raro la weá. Era música, ¿verdad? ¿Qué resultado? ¿Qué pasa esto? Ahora se fue para acá.
David Huise visitó tienda de música en Chile y tocó nostálgica melodía de Donkey Kong en piano. Ciencia y tecnología. Bio Chile. Ciencia y tecnología. David Huise visitó tienda de música en Chile y tocó nostálgica melodía de Donkey Kong en piano. Domingo 16 de abril de 2023, 13 y 15. El mítico compositor estuvo paseando por Santiago de Chile en vísperas de su presentación en el Gamer City Santander. Este fin de semana se llevó a cabo en Chile el Festival Gamer City, un nuevo evento asociado al mundo de los videojuegos que trajo música, gamers e importantes personalidades del área al Movistar Arena, entre ellas el compositor David Huise. Huise es la mente maestra tras nostálgicas melodías del mundo gamer, entre las que destacan por ejemplo las canciones del mítico juego de Nintendo Donkey Kong, la trilogía de Wizards y Warriors, que son algunos de sus trabajos más conocidos. David Huise en Chile. El músico llegó al país esta semana y visitó la tienda Audio Música en Chile, donde probó algunos instrumentos e incluso se tomó un tiempo para tocar una de sus más recordadas melodías en el piano, que compartió con algunos trabajadores del lugar. La canción que interpretó en ese breve recorrido fue Acati Cambiente, que corresponde a los niveles submarinos del videojuego Donkey Kong Country, y fue lanzada en 1995. Fue David Doak quien acompañó a Huise a Chile, que compartió el momento en redes sociales, revelando que se acercaron a la tienda solo para conseguir un cable adaptador que les hacía falta. Allí, Doak le comentó al personal que David Huise estaba en el lugar y uno de los trabajadores se animó a tocar la canción para homenajearlo, y posteriormente fue acompañado por el mismo compositor. Le mencioné al personal que el compositor de DKC estaba en la casa, y uno de los muchachos comenzó a tocar Acati Cambiente en el piano. David lo acompañó en un dueto cara sonriente con ojos en forma de corazón, explicó. El momento recibió una ola de comentarios positivos, sobre todo de fans del videojuego que sintieron nostalgia con la melodía que les recordaba su niñez. Ciencia y tecnología. Wow. Pion, pion, pion. Wow. A veces, Chile, por veces, a veces, ¿qué pasa? Chile, va. Vamos Chile. David Huise visitó la tienda de música de Chile y tocó nostálgica melodía de Donkey Kong en piano. Wow. Fogatas y música de madrugada, malestar en vecinos por grupo que duerme en carpas en Centro Penquista Nacional. Bio Chile. Nacional. Fogatas y música de madrugada, malestar en vecinos por grupo que duerme en carpas en Centro Penquista. Miércoles 05 de abril de 2023, 18 y 38. Una alteración en su calidad de vida reportan vecinos de calle San Martín, en el centro de Concepción, por personas en situación de calle que se instalan en carpas, escuchan música a alto volumen y hacen fogatas de madrugada. A eso se suma un problema de salubridad por las deposiciones, que aseguran los residentes, realizan en plena avenida. Ruidos molestos, deposiciones y peligrosas fogatas de madrugada es con lo que conviven a diario vecinos del centro de Concepción, a causa de personas en situación de calle que se instalan en carpas en espacios públicos. La situación se arrastra hace meses, pero los residentes dicen estar cansados, ya que sus horas de descanso se han visto alteradas y, pese a sus denuncias, nadie toma medidas al respecto. Cae la noche y el grupo se instala en calle San Martín, entre Colorado y Aníbal Pinto, colindando con una farmacia, donde levantan carpas para pernoctar. La preocupación y molestia de los vecinos es que encienden fogatas y ponen música a alto volumen en la madrugada. Es terrible porque se ponen a conversar toda la noche, con música. Nosotros prácticamente el descanso es bien difícil. Además se ponen a cocinas,
Prenden fogatas en la noche y es un basural, relató a Radio Bio Bio una de las afectadas. La mujer añadió que también su presencia representa un peligro sanitario, ya que a los restos de comida se suma que orinan y todo se queda en la vereda. https://www.uploads/uploads/uploads/vecinosaconcepcion.mp3. Los vecinos dicen que han dado cuenta de la situación al municipio y buscan que se aborde el tema, desde donde indicaron que el caso está en conocimiento del programa Calle y aseveraron estar realizando trámites con la Seremi de Salud para planificar y hacer un operativo de desalojo. Traslado a residencias es voluntario, son 4 las personas que viven en el lugar y el Seremi de Desarrollo Social, Edson Díaz, señaló que ya han tomado contacto con ellos. Pero el traslado a residencias habilitadas es voluntario. https://www.uploads/uploads/uploads/situacionacalleafogatas.mp3. Mientras que desde el municipio penquista, indicaron que si bien se puede ofrecer un lugar de acogida a las personas, no se les puede obligar a concurrir. Nacional. ¿Cómo eso de la ¿Cómo esto? Es terrible porque se largan a conversar toda la noche con música. Nosotros acá prácticamente ya el descanso es bien difícil. Así que ese es el problema. Además se ponen a cocinar, prendiendo fogatas en la noche. Y el basural, es increíble el basural. Eso es lo terrible. Yo pienso que es un problema sanitario también. Porque se supone que orinan, cocinan y toda esa agua se va a la vereda. Porque siempre hay una poza de agua en la vereda. Que lo tienen grabado. No están buenos su grabado. Oh, mira, están ahí acostados. Pero tienen grabado los tontos. Vamos a hablar a la señora, está bien grabado. No sé, no me digan a mí. También tiene un video, te apuesto. Sí, tiene un video, weón. Esto ha sido un sueño que yo he tenido desde que tengo conciencia. Pero solo uno de ustedes va a recibir nuestra firma. La persona... Qué wea. Diego Smith, el chileno que busca ser la nueva estrella de la música urbana en la firma de Netflix Artes y